Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acercado a la Universidad Popular Carmen de Michelena. Los que nos seguís un poquito, digamos, desde hace algún tiempo, pues sabéis que tenemos un interés, no personal, obviamente, sino es un interés en que la ciudadanía acceda a información, a conocimiento, que, digamos, no es tan corriente, tan común entre los medios de comunicación corriente, información general, ¿verdad? Los periódicos, revistas, televisión, etc. Y que, sin embargo, es un conocimiento que es fundamental. Un ciudadano de un país como España pues tiene que tener ese tipo de información, tiene que saber, porque se toman decisiones políticas que afectan de forma muy directa a la salud, a la vida, a la economía de las personas, y la ciudadanía pues asiste como espectador a cosas que están ocurriendo. No nos lo explicamos bien y después, en estas circunstancias, pues lógicamente los políticos meten la cuchara y hacen lo que les da. Bueno, pues barren para casa y ellos, de forma, pues, bien, todos sabemos muy bien, pues propalan ideas, propalan opiniones, digamos, sin una base científica. Y bueno, pues ahí se queda todo. Pues pasa lo que pasa. Hay un tema que es de preocupación, bueno, de preocupación, o sea, se habla de cuando en cuando de la energía de origen nuclear, o sea, y digamos, de forma pues derivada, de forma casi inmediata, es qué pasa con los residuos nucleares. Y hay, de forma no periódica, pero bueno, de cuando en cuando pues salta la prensa, salta la televisión una gran polémica, pues por lo que sea, ¿no? Y es en el campo de batalla en el que se ha convertido este país, batalla de momento verbal, pues los tirios hablan de un tema y los troyanos, yo diría que de otro tema, refiriéndonos a una cuestión importante. Bien. El tema que la Universidad Popular quiere presentar a la ciudadanía es precisamente qué hacemos en un país como España, un país, digamos, avanzado, con los residuos nucleares. Los residuos nucleares es lógico que no se cogen y se meten en un almacén, le echa la llave y hasta mañana. No, es así. Digamos, son residuos que ofrecen, digamos, ciertos riesgos y tiene que haber, digamos, un tratamiento, una gestión que ofrezca seguridad a la gente. Y claro, hablar de estos temas pues requiere, a nuestro modo de ver, un mínimo de conocimiento, un conocimiento, y cuanto más profundo sea ese conocimiento, pues mejor. Y en este caso tenemos la suerte de haber podido contactar con Pedro Rivas. No quiero... saco la chuleta. Vamos a ver. Pedro Rivas es licenciado en Ciencias Geológicas y desde el 61 al 2004, que son 40 años o más, ¿verdad?, ha trabajado en lo que antes se llamaba la Junta de Energía Nuclear, que ahora es el CIEMAT. Y la actividad profesional, durante todo ese tiempo, ha estado relacionada con el ciclo del combustible nuclear. El ciclo, es decir, desde que se saca de las minas hasta que pasa por las centrales nucleares y acaba en un cementerio nuclear, un almacén de residuos nucleares. Y, lógicamente, en todo ese ciclo pues, se habla de la prospección, la minería, la petrografía, mineralogía, geoquímica del uranio y, finalmente, la investigación sobre la gestión de los residuos. Y en ese largo periodo de 4 décadas de trabajo en este campo, pues ha trabajado como jefe de la División de Caracterización Hidrogeoquímica de emplazamientos en el Departamento de Medio Ambiente, y en ese trabajo ha dirigido un departamento de más de 40 investigadores, 40 personas.
Y esta última fase ha liderado la participación del CIEMAT en muchos proyectos de investigación nacionales e internacionales que han contado con la financiación de la Unión Europea y de ENRESA. ENRESA, sabéis que es la Empresa Nacional de Recursos de Residuos Nucleares. Y en todos estos proyectos pues, se han estudiado los materiales, los procesos y formaciones rocosas que digamos que se podrían utilizar o se deben utilizar como asentamiento para los almacenes de residuos. Y en este periodo de tiempo pues, ha publicado un montón de artículos en revistas internacionales, siendo autor o coautor. Bueno, pues yo os dejo con Pedro Rivas y yo me imagino que no te importa que te interrumpamos con algún comentario o alguna cosa así. Yo preferiría al final, pero vale, lo preferiría, pero bueno, como queráis. Perfecto. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Efectivamente, esta controversia con lo radiactivo, fijaros hasta dónde llega, que hace, no sé, hacia los años 80 o por ahí, yo trabajé siempre en la Junta de Energía Nuclear. Bueno, pues como empezó este lío con los residuos y con la reactividad, se le cambió el nombre. O sea, hasta el nombre podría ser peligroso. Y entonces se le puso CIEMAT, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Es paradójico, pero así es. Yo creo que el tema de los residuos radiactivos indudablemente es un problema, pero creo que técnicamente es soluble, es resoluble, y hay posibilidades técnicas para realizar o construir un almacenamiento y almacenar los residuos de alta actividad. Sin embargo, pienso que los principales escollos son pues esos altos y bajos de la voluntad política por una parte y por otra parte la oposición social. Indudablemente oposición social que viene fundamentada en la mala información a veces intencionada que se tiene del problema. Entonces lo que voy a intentar es ver cómo contribuyen los sistemas naturales al diseño y a alcanzar una cierta tranquilidad, una cierta confianza en que el AGP es un sistema de almacenamiento seguro. Con estas imágenes que he puesto, simplemente quiero unos segundos de reflexión, que es la cantidad de cosas que aprendemos al estudiar los sistemas naturales. Tenemos allí un volcán que nos está hablando de cómo se comporta lo que tenemos debajo de la corteza. Podemos entender cuáles son las presiones y las temperaturas que están funcionando. Podemos entender cómo se está generando de forma continua la corteza terrestre. Podemos entender cómo los océanos se abren por emisiones volcánicas. Y en la figura de la derecha lo que tenemos es el cañón del Colorado, donde podemos reproducir la historia de esta zona en los últimos 2000 millones de años. O sea, vemos que un estudio de un sistema natural nos da una información extraordinaria. Esta es la pauta que voy a seguir en el desarrollo de la ponencia. La utilización pacífica de la energía nuclear contribuye al desarrollo del bienestar social, pero genera residuos que mantienen alta radiotoxicidad durante mucho tiempo. ¿Qué hacer con los residuos? Pues indudablemente almacenarlos de forma segura. ¿Es posible mantenerlos aislados tanto tiempo? Este probablemente sea el problema que conceptualmente más nos intriga o más intriga a todo el mundo. ¿Cómo podemos asegurar que eso va a estar debidamente protegido durante tanto tiempo? ¿Dónde lo hacemos y cómo? Bueno, pues aquí en estas imágenes lo que intento mostraros
y también intento que hagamos un poco, apartemos un poco el sentido de tiempo que dan nuestras vidas y pensemos en qué es el tiempo geológico, cuál es la dimensión del tiempo geológico. Tenemos estas estructuras magníficas que nos están hablando, por ejemplo, en este caso, de un trilobites de 460 millones de años que vive en mares tranquilos, cálidos. Tenemos estos helechos que nos llevan a los bosques del Carbonífero y que son el origen de todos los yacimientos de carbón que hemos explotado y cuya energía hemos aprovechado. Tenemos esa magnífica imagen de un antecesor de nuestros boquerones, de nuestras sardinitas, fantástico, de 140 millones de años que han sido perfectamente conservados. Además, los restos paleontológicos nos permiten reconocer la evolución de las especies. Unas se extinguen, otras aparecen y son muchísimas las que han desaparecido y son muchísimas las que han vuelto a aparecer. Así nos pasará también a nosotros sin duda alguna. Tenemos, por ejemplo, estos mamíferos fósiles con 8 millones de años y este cráneo facial, donde vemos la perfecta conservación de algunas piezas dentales de las cuevas de Atapuerca de nuestro Homo sapiens antecesor de 795.000 años. También de los restos arqueológicos podemos ver que el hombre ha hecho cosas y sin proponérselo, se han conservado durante miles de años. Es de todos conocido la cueva de Altamira, es probablemente menos conocida la cueva del Cogul en Lérida, de 16.000 y 18.000 años, donde nuestros antecesores ya pues mostraban su arte con pinturas obtenidas de productos minerales, etc. Estos restos arqueológicos nos muestran la evolución de las capacidades humanas también. Vemos cómo la capacidad del hombre para hacer cosas, su capacidad arquitectónica e ingenieril, lo vemos en la pirámide de Kefren, de 5.000 años de antigüedad, o en el acueducto de Segovia de 1.800 años. Por tanto, vemos que es posible mantener cosas durante muchos años. Nuestra generación ha disfrutado de los beneficios del progreso y tiene la responsabilidad moral y ética de transmitir a nuestras generaciones siguientes un planeta como el que nosotros hemos disfrutado. Debe almacenar de forma segura los residuos radiactivos. Voy a cambiar la denominación de sistemas naturales por la de análogos naturales, que es lo que normalmente se utiliza en el argot de los que se han dedicado o nos hemos dedicado al tema del almacenamiento de residuos. ¿Qué son análogos naturales? ¿Qué son? Pues son escenarios en los que se han producido o se están produciendo procesos semejantes a los que podrían tener lugar durante el tiempo de actividad del almacenamiento geológico profundo sobre los materiales de dicho almacenamiento. ¿Qué requisitos tiene la analogía? Pues deben ser procesos que estén bien definidos, que tengan buena semejanza química, mineralógica y litológica con lo que pensamos o sabemos que va a haber en un almacenamiento de residuos radiactivos. Que se tenga la posibilidad de medir los parámetros implicados y que se tenga la posibilidad de establecer las escalas temporal y espacial en las que se desarrolla el proceso que vamos a estudiar. ¿Qué aplicaciones tienen los análogos naturales? Pues son experimentos naturales
que nos han servido a nosotros, concretamente al grupo de trabajo al que yo pertenecía, nos han servido para desarrollos instrumentales, para desarrollos metodológicos, con los que hemos podido caracterizar formaciones graníticas u de otro tipo a las profundidades en las que va a construirse, si se construye algún día, el almacenamiento geológico profundo. Estos análogos nos han servido para adquirir datos que son fundamentales a la hora de aplicar modelos y conocer cuál va a ser el comportamiento en un tiempo largo de ese sistema. Son indicadores del rango de valores de parámetros. Por ejemplo, cuáles son los valores de parámetros físico-químicos, pH, EH, fuerzas iónicas, de las aguas a esas profundidades. Son indicadores de procesos, integran además procesos. Nos permiten construir modelos conceptuales del funcionamiento de determinado proceso. También nos sirven para validar aquellos modelos conceptuales y numéricos que se han realizado sobre un determinado proceso, ver si ese modelo reproduce el experimento natural. Esperamos, y así lo deseo, que esta charla y los análogos naturales generen confianza en el concepto de AGP. Aquí tenemos un yacimiento que no es exclusivo, que está situado donde normalmente se sitúan los yacimientos, en el contacto de dos formaciones, unos metasedimentos altamente impermeables debajo, infrayacentes, y una formación areniscosa que es la que contiene el yacimiento. Esta zona de aquí es un yacimiento extraordinariamente rico en uranio, de 150.000 toneladas de uranio. Esta zona de aquí representa la mineralización de uranio. Lo que la rodea inmediatamente es una formación arcillosa. Después tenemos la roca donde está el yacimiento alterada y una cobertera silícea en su entorno. Encima, en la parte superior tenemos unas formaciones glaciares, el suelo, vegetación y un lago. Esto es un yacimiento que está en Canadá, en Cigar Lake, en la provincia de Saskatchewan, y en una zona metalogénica muy importante, con muchos. No ha tenido ni una sola manifestación en superficie, ni una sola manifestación. La profundidad a la que se encuentra es de 450 metros. Y lógicamente se ha descubierto por métodos indirectos como métodos de prospecciones geofísicas, etc. Bueno. Pues aquí tenemos el primer valor de los análogos, el desarrollo conceptual de lo que va a ser un almacenamiento. Es una construcción semejante a la que nos muestra el yacimiento, donde tenemos un pozo, y como se hará para la explotación o se habrá hecho para la explotación del yacimiento, un pozo de entrada y ventilación, una parrilla de galerías para el almacenamiento, y luego vemos aquí, vemos aquí las cápsulas con el combustible rodeado por las arcillas, como sucedía aquí, y el cierre de las galerías de almacenamiento. Es la primera aplicación importante de los análogos. Vamos a hacer algo como hace la naturaleza. Vamos a proteger los residuos como la naturaleza ha protegido el uranio. Bueno, este es un laboratorio subterráneo. Nosotros, desgraciadamente, no tenemos, ni hemos tenido, y yo no sé si tendremos, de ASPO en Suecia, donde hemos trabajado también los grupos en los que yo trabajaba, ¿no? Presumiblemente puede convertirse en un AGP, en un almacenamiento geológico profundo. Y esperamos respetar el entorno externo y conservar la belleza de nuestro planeta, como aquí vemos. El concepto de AGP de Enresa
me imagino que ya está conocido, que es el concepto de barreras múltiples. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir simplemente que se van a interponer una serie de barreras, una barrera protege a la anterior, la siguiente a la anterior y así sucesivamente. Las fundamentales son el propio combustible, la barrera, la cápsula donde está el combustible, la barrera de arcilla y la geosfera. Y este es el diseño conceptual, unas instalaciones para todo lo necesario en superficie, unas instalaciones en profundidad, los pozos de subida bajada de los combustibles irradiados, las chimeneas de ventilación, la parrilla de galerías de almacenamiento. Y esta sería la forma en que se almacenarán. Los depósitos, las cápsulas se depositarán horizontalmente rodeadas por la barrera de arcilla y el cierre de la galería. ¿Qué tipos de análogos se han estudiado o hemos estudiado, ¿no? Pues prácticamente todos los componentes del almacenamiento han sido estudiados como análogos naturales. Análogos químicos. Es evidente que un isótopo estable tiene un comportamiento geoquímico idéntico al isótopo radiactivo que procede de la combustión del uranio, ¿no? Otro análogo son los vitrificados. Sabéis que en el reproceso, el resultado, todos los productos resultantes del reproceso del uranio para los reactores avanzados con uranio-plutonio, pues se inmoviliza con un vidrio que es un borosilicato. Bueno, pues eso es un vidrio parecido a los vidrios basálticos o vidrios riolíticos. Uno y otro se diferencian por el contenido en sílice solamente. Vidrios basálticos se han estudiado. Bueno, todos conocemos esas columnas basálticas espectaculares que tienen millones de años y que ahí las tenemos sometidas a todos los efectos erosivos, de agentes externos, y ahí están durante miles y millones de años, ¿no? Luego, y también se ha estudiado la alterabilidad de esos vidrios, ¿no? Y se conoce perfectamente cuáles son sus productos de alteración que llegan a pasivar en su superficie el avance de las alteraciones. Como análogo del combustible, ¿qué mejor análogo si el combustible es UO2 fundamentalmente, como veremos, que el UO2 natural? Pues el uranio en estado de oxidación 4 es el que vamos a utilizar o se utiliza como análogo del combustible. Del contenedor metálico, pues los metales de los que está constituido la cápsula, ¿no? Fundamentalmente vamos a tratar del cobre, que es el metal que han seleccionado algunos países como Suecia para fabricar las cápsulas, y el acero al carbono, que es el que ha seleccionado España en Resa, y por tanto España, y que han seleccionado otros países como Suiza e incluso Estados Unidos. La barrera de arcilla, pues el análogo es la arcilla de la que hemos sacado la arcilla para barrera. La barrera geológica, pues en función de la geología de cada uno de los países que están trabajando en el tema, pues son o bien granitos, rocas graníticas, o bien rocas arcillosas, o bien rocas salinas. Cada una tiene sus ventajas y sus ligeros inconvenientes. Los procesos geoquímicos, pues son todos los que sabemos que se van a dar en el AGP. De esos hablaremos al final. También se han estudiado análogos con los elementos químicos, fundamentalmente el uranio, correspondientes. Y luego, como análogo genérico, como hemos visto en el yacimiento de Cigar Lake, pues vamos a ver algunos yacimientos de uranio ya explotados, muchos, que hemos estudiado. Bueno, este es el problema, el combustible gastado. El combustible, antes de entrar en la central, pues es UO2 enriquecido en el isótopo uranio 235, fundamentalmente es 238, y hay que enriquecerlo en 235 porque el contenido natural de 235 en el uranio en general
es de 0,72 y 0,72%. Entonces se enriquece hasta un 2, un 4. El proceso de enriquecimiento es complejo, porque el comportamiento geoquímico de los dos uranios es tan parecido que es muy difícil. O sea, es un proceso complejo, por eso lo tienen muy poquitos países, la capacidad de enriquecerlo. Entonces el uranio está hecho en pastillas cerámicas, que son estas, y que se envainan en esta vaina de Circaloy. Es una aleación de metales, fundamentalmente de circonio, hierros, cromos, muy resistente al calor y a la radiación. Y todas las barras están en esto que es el elemento combustible, que los metales que lo componen también son metales aceros inoxidables altamente resistentes, e Inconel, que también es otra aleación muy resistente a ambas cosas. En total son 11.000, a esa fecha, son 11.000 las toneladas de uranio que habría que almacenar. Bueno, y una tonelada de uranio ya quemado, ya irradiado, ya habiendo funcionado en la central, tiene esta composición fundamental, porque luego prácticamente están casi todos los elementos de la tabla periódica. Es tremendo, pero casi todos los elementos de la tabla periódica los encontramos como productos de fisión del quemado del uranio natural en la central. Pero lo fundamental son el uranio, que son 956 kilos por tonelada, el plutonio 9,7 kilos, los actínidos minoritarios como americio, curio y neptunio 0,75 y los productos de fisión 34,3. Bueno, dos de las características fundamentales son que estos residuos generan calor, ¿no? Bueno, ¿cuál es? Y estas curvas están calculadas antes de pensar en, o sea, como si fuera solo el enfriamiento que el combustible ha tenido en las piscinas de las centrales. Ahora se empieza la fase de autorización del ATC, que va a suponer una estancia de unos 60-100 años de enfriamiento de los residuos de alta actividad, que es en lo que están trabajando ahora fundamentalmente Paloma, Pedro y gente que estaba con los que yo estaba en el grupo. Bueno, pues este es el cálculo de temperatura. Ahora tendríamos que poner otras curvas con menor temperatura, pero lo que quiero destacar aquí es que la temperatura máxima se alcanza en los 50 años y luego baja progresivamente, y al cabo de los 10.000, 100.000 años la temperatura prácticamente es la del grado geotérmico, que como bien sabéis es un grado por cada 33 metros o más aproximadamente como 30 grados por kilómetro. La otra propiedad es la radiactividad, ¿no? Esta es la integral de la radioactividad que produce un elemento combustible, y como vemos hay algunos de ellos que pronto decaen, como el cesio 137, como el estroncio 90, como el cobalto 60, y otros permanecen, pero una de las conclusiones que en uno de las evaluaciones del comportamiento de la seguridad sueca dicen, y prácticamente lo decimos todos, es que al cabo de los 100.000 años la actividad que va a emitir el almacén es prácticamente equivalente a la que va a emitir un importante, como el que veíamos al principio, un importante yacimiento de uranio. O sea que decir, bueno, pues hay que protegerlo hasta el 1.000.000 de años. Bueno, pues sí, mejor, pero en los 100.000 años ya la peligrosidad disminuye considerablemente. Bueno, ya he dicho que el análogo del combustible íbamos a estudiar cómo se comporta el uranio natural. Pero primero tengo que decir algunas cosas de cómo es el uranio natural. Es muy ubicuo, muy ubicuo. O sea, podemos encontrar uranio en casi todo tipo de rocas. Fundamentalmente él tiene preferencias a estar en las rocas ácidas, o sea, en los granitos, en las granodioritas, rocas ácidas
quiero decir con ellos rocas que tienen un contenido en sílice y fundamentalmente en forma de cuarzo alto. Tiene un gran número de especies minerales, tanto de uranio 4 pocas, 3, uraninita, pezblenda y cofinita, y de uranio 6 muchas, casi 50 especies minerales. Puede cambiarse isomórficamente con otros elementos en la estructura del mineral de esos elementos. Tiene un rango amplio de estabilidad, como ponía ya al principio, un rango amplio de presiones y de temperaturas a los que se forman sus minerales. Y van desde las temperaturas de un cuerpo plutónico, de una masa granítica, que son, o de una lava basáltica de 1000 y pico de grados, hasta temperatura ambiente. Así se puede formar un yacimiento de uranio. Y de condiciones, el amplio rango de estabilidad también afecta a las condiciones geoquímicas. O sea, la estabilidad en un rango alto de pHs, en un amplio rango de EHs, etc. Y luego tiene su característica identificadora, ¿no? Que son elementos radioactivos. Elementos radioactivos, el 238 uranio, termina su serie, su familia, en el plomo 206. Tiene 18 hijos radiogénicos, 18. Es una familia francamente bien avenidas, casi siempre están juntitos. Están en equilibrio secular. Pero a veces, alguno de ellos tiene ligeras diferencias de comportamiento y se va un poco. Entonces eso es fenomenal, porque a nosotros nos sirve como cronómetro geológico, nos sirve para determinar la edad de un determinado mineral, de una determinada formación geológica, etc. El uranio 235 termina su serie, su familia, en el isótopo estable plomo 207 y tiene también 14 hijos. Y el comportamiento, como he dicho antes, del 38 y el 238 y 235 es tan parecido que casi no se puede distinguir. Bueno, aquí tenemos una sección de una pastilla de combustible gastado. Vemos que en la matriz del combustible, que es UO2, es donde están concentrados el 98% de los productos nucleares que se han generado durante su quemado en la central. Luego hay otra serie de radionucleidos que están en el huelgo entre, esta sería la vaina de Circaloy, están en el huelgo entre la pastilla y la vaina, carbono 14, cesio 3537, etc. En los intergranos, en las fisuras estas de retracción. Y este es uranio natural. Esto es pezblenda. Cuando digo pezblenda es igual que si dijera uraninita. Morfológicamente son distintos, o sea, la forma es distinta. Es distinta porque cristalizan en el mismo sistema cristalográfico, pero la forma de precipitar o generarse o formarse es distinta. Mientras que la uraninita cristaliza sosegadamente bien en un sistema cúbico, ella, la pezblenda, lo hace a partir de un gel de uranio que se va desecando y se va tomando estas formas arriñonadas, como, si recordáis, habréis visto una goetita o algo por el estilo. Vemos que la composición es idéntica, que la estructura cristalina es idéntica en los dos, y que los dos tienen pues estas aquí grietas de retracción y allí grietas de retracción por las temperaturas y la radiación sufrida, ¿no? O sea que podemos considerar que el uranio U3O8, UO2 se puede considerar análogo del combustible gastado. Bueno, esto es un diagrama de estabilidad de fases realizado sobre muestras de agua de una mina de uranio ya explotada, concretamente
la mina de uranio de los ratones en Cáceres. Hay aquí unas enseñanzas magníficas. Mirad, vaya. Mirad dónde se mueve el pH. Prácticamente entre 7 y 8. Desde zonas profundas a zonas más superficiales, más oxidadas. Eso quiere decir, además, mirad en el rango de EHs. El rango de EHs es esta línea del UO2, el uranio 4, el uranio reducido, el uranio que prácticamente no se mueve. Tiene este rango de estabilidad en el campo de los EHs, enorme. Las aguas están en equilibrio con el UO2, con la uranita pezblenda. Son las aguas que vamos a tener en un granito a las profundidades en las que teóricamente se podría construir un almacenamiento. A medida que subimos a zonas más oxidadas, pues nos encontramos ya con el U4 o 9, o nos encontramos con el más móvil, que es el ion uranilo, UO2 3+, o, bueno, pues los complejos carbonatados de uranio. Pero esto es fundamental, ¿eh? El combustible no se moverá si se mantienen las condiciones reductoras. Y aquí tenemos unos ejemplos fenomenales de cómo se comporta el UO2 en condiciones reductoras. La primera de las imágenes, vaya, la primera de las imágenes es uraninita del yacimiento de uranio de Oclo, en Gabón. Tiene una edad de 1900 millones de años. Se puede considerar estrictamente que es un combustible gastado. ¿Por qué? Pues porque en ese yacimiento, por las circunstancias que luego veremos, se produjeron reacciones de fisión. Estuvieron un tiempo reaccionando. Y mirad cómo encontramos la uraninita después de ese tiempo. En este caso, esta uraninita es del yacimiento de Cigar Lake. La alteración es mínima o prácticamente nula. 1800 millones de años. Y esta de aquí, que conserva su forma, de 300 millones de años, que es de la uraninita el granito del Berrocal, donde había una antigua mina ya explotada y que se mantiene pues con sus características morfológicas sin cambiar. Esta es uraninita también de Oclo y vemos que está bastante más alterada, bastante rota, con minerales como arcillas, como caolinitas, que son estas cosas con menos reflectividad, con depósitos de galena, y parte del plomo puede ser radiogénico, parte no, pero ahí la tenemos, ahí la tenemos. Y sabéis que en el estudio de este yacimiento se han explicado todas las metodologías que ha sido posible aplicar, de todos los puntos de vista. Pues que la conclusión es que los actínidos, curio, americio, etcétera, y tierras raras, han permanecido durante 10 elevada a 9 mil millones de años en la uraninita. Y eso, en esas condiciones, va a pasar en el combustible. Y lo que ha salido por difusión en estado sólido, con lo que eso implica de tiempo de salida, de tiempo empleado en la salida. Bueno, esto es una pezblenda, ya veis por la morfología que es totalmente distinta, pero ved que la alteración es nula, es prácticamente nula en la pezblenda. El resto son pues unas intrusiones de sílice dentro del mineral. 70 millones de años. Bueno, de los experimentos de laboratorio para solubilizar el combustible, de lo que sabemos, pues se hace un modelo conceptual de cómo se va a alterar el combustible.
La primera premisa para que se pueda empezar a alterar es que se oxide. ¿Se puede oxidar? Pues sí, se puede oxidar. Claro que se puede oxidar. ¿Por qué? Porque la radiación va a provocar la radiólisis del agua. La radiólisis del agua va a dar lugar a oxígeno, va a dar lugar a H2O2, a agua oxigenada, y va a dar lugar a hidrógeno. Entonces, probablemente van a predominar los oxidantes, porque por la mayor fugacidad del hidrógeno. Luego, si se está produciendo la oxidación, se puede empezar a disolver. Se puede empezar a disolver y como habrá ligandos en el agua, y habrá además muy poquita agua, pues se empezarán a formar algunos minerales que pueden precipitar y irán a precipitar sobre la superficie, y eso puede incluso pues retardar o parar la alteración del resto, porque ya no va a ser este el que controle la concentración de equilibrio en el agua, van a ser estos los que lo controlen. Pero de todas maneras vamos a ver qué nos dice la naturaleza de este proceso, a ver si es lógico este proceso para poder, bueno, pues hacer el tratamiento numérico adecuado para los cálculos de solubilización. ¿Y qué nos dice? Pues nos dice que efectivamente ese es absolutamente lógico, ese proceso. Absolutamente lógico, porque lo que estamos viendo aquí son uraninitas o pezblendas rodeadas por una masa que son productos de alteración de esas uraninitas o pezblendas. Esta masa se denomina genéricamente con el término de gummitas, pero son al menos 12 o 13 minerales, especies minerales distintas, desde la llantinita, que es el término que está entre uranio 4 y uranio 6, hasta las clarkeyitas, becquerelitas, etcétera, etcétera. Pero vemos que efectivamente el mineral primario, el uranio 4, se rodea por los productos de alteración y se protege durante millones de años. Entonces, ¿de esto qué podemos concluir? Pues las conclusiones son evidentes. Vamos, casi no haría falta, yo creo, de hacerlas, ¿no? Pero son evidentes, que las uraninitas y pezblendas han permanecido centenas y millones de años, como en los yacimientos que hemos enumerado. Que la autoirradiación, autooxidación, pues no influye significativamente en la solubilidad. Que la alta estabilidad en el ambiente reductor es muy alta, y la concentración de uranio en ese ambiente reductor, en equilibrio con el uranio sólido, es de 2,38 microgramos por litro, o sea que no es nada. Que Enoclo, como he dicho, los transuránidos, ha permanecido en la uraninita durante 1.000 millones de años, y que la alteración se produce lógicamente por oxidación, disolución. La siguiente barrera es la cápsula, que tiene unas funciones que se van a ir repitiendo. Protección mecánica, entonces tiene que tener resistencia mecánica, vida útil mínima de 1000 años, resistencia por tanto a la corrosión, tiene que evacuar el calor, lógicamente, luego tiene que tener alta conductividad térmica, impedir que la radiación salga al exterior, pues tiene que tener un espesor suficiente. Tendrá un espesor de 10 centímetros en las paredes del cilindro y de 12 centímetros en las tapas. Debe aislar el residuo, lógicamente el acero ese es impermeable. Tiene que mantener un ambiente reductor. Fijaros que son 9,3 toneladas de acero por cápsula. Me parece que son como 3.000 y pico de cápsulas las que se tienen que almacenar. La cantidad de acero es tremenda, tremenda. Por tanto, el ambiente reductor se tiene que mantener por narices. Y luego que tenga capacidad de retención de los radionucleidos. No cabe la menor duda de que el acero no la tiene, pero es que sus productos de corrosión tienen capacidad de retener. Bueno, esto es lo que nos dice la fisicoquímica.
Este es el campo de estabilidad del cobre. Es tremendo, es tremendo. Y desgraciadamente el hierro no es estable en presencia de agua y de oxígeno. Es metaestable. Pero metaestable en un ambiente reductor, esa metaestabilidad puede durar muchísimo. De cualquier forma, aunque se oxide, se van a producir pues lo que se tiene que producir, los minerales derivados. Pues se van a producir carbonatos como anqueritas o sideritas, se van a producir magnetitas, se van a producir, si hay azufre en el medio, se van a producir pirrotinas o piritas, y si es más oxidante se van a producir goetitas o hematites. O sea que se van a producir tal número de productos que indudablemente se ha de... Tened en cuenta que en el almacenamiento no va a haber prácticamente agua. El oxígeno va a ser consumido casi por la roca. Luego estas cosas pueden pasar, pero probablemente tampoco pasen. Bueno, esta es la extracción del mar Báltico de un cañón que ha permanecido semi-enterrado en el fondo del mar durante 300 años. Estos son los huecos que están viendo ahí. Bueno, pues que se había formado alguna cosita de tenorita o de cuprita, pero verdaderas birrias. Y calculan la tasa de corrosión de 0,15 micras año. 0,15 micras año. Esto es hierro nativo. Hierro nativo incluido en una roca basáltica de Groenlandia, lógicamente de millones de años, porque es el basamento cristalino de Groenlandia, ¿no? Ahí veis en la superficie pulida que el hierro prácticamente está inalterado. ¿Por qué? Porque la roca basáltica tiene una permeabilidad bajísima. Y no solo es eso, sino que está constituida por ferromagnesianos, minerales con mucho hierro y magnesio, que actúan de reductores y no permiten que el oxígeno que pueda haber o que pueda llegar llegue a los hierros, y el hierro se mantiene pues fantásticamente bien. Estos son una serie de piezas arqueológicas estudiadas por el departamento de la Universidad Complutense por encargo de Enresa, y en el que para distintas épocas, siglo IV a.C., entre Espaderna en Burgos, siglo II después de Cristo, en el yacimiento de las Matillas en Alcalá de Henares, siglo I a.C., yacimiento del Cerro de la Coja en Cerro Muriano, Córdoba, y siglo III a.C. en la Plaza de los Moros en Toledo, en Villatoba, me parece que es de Toledo. Bueno, pues el cálculo de tasas de corrosión es del orden de 1 micra año. Y este es el ejemplo clásico de inalteración de productos de aceros. Bueno, pues las legiones romanas en Escocia ven que los celtas o, bueno, pues los nativos los van a echar, les van a reconquistar sus territorios. Entonces, como tienen estos clavos magníficos para construir sus campamentos, pues dice, joder, que no nos copien, ¿no? Que no los vean, los entierran y entierran millones de clavos. Cuando se empiezan a hacer los descubrimientos arqueológicos y lo ven, además está en la llanura aluvial de un río, cuando hacen el registro, descubren ahí una masa de hierros enorme, y esa masa de hierros la empiezan a romper y empiezan a salir clavos intactos como ese para utilizarlos, que se han conservado ahí. ¿Qué nos quiere decir eso? Pues que la masa de hierros ha hecho tal... Además lo habréis visto algunas veces. Quien haya tenido en casa tuberías de hierro habrá visto que, bueno, pues que ya no sale agua por el grifo. ¿Por qué? Porque se ha oxidado el hierro, se ha formado allí un tapón entre las impurezas del agua y los propios minerales de hierro oxidado, que no deja pasar el agua. Pues aquí ha pasado igual. La costra de oxidróxidos de hierro no ha permitido ni que entre el agua ni que entre el oxígeno, y han permanecido los clavos como para volver a utilizarles. Bueno, pues igual digo, las conclusiones son obvias.
dentro de rocas, dentro de la... No, pues apágalo, no. Dentro de las rocas, pues permanecen perfectamente conservados los metales nativos, tanto cobre como el hierro. Y las estimaciones de tasas de corrosión, pues ahí las tenemos, 0,025 a 1,27 micras año, y para el cobre, y 0,1 a 0,10. Luego podemos asegurar que el contenedor de acero va a durar al menos 10.000 años. Los cálculos de comportamiento y seguridad se hacen con el valor conservativo de 1000 años, ¿eh? Y vamos a la tercera barrera, que es la barrera de arcilla, que tiene sus funciones también, pues proteger a la anterior, a crear un ambiente geoquímico adecuado, que haya un aislamiento hidráulico, que tenga capacidad de retención de los radionucleidos si es que salen, y que retarde el transporte, ¿no? Este es el yacimiento de la Serrata de Níjar, de donde se ha extraído la bentonita española, porque cada país, primero los americanos empezaron a vender la suya, pero luego cada país dice, joder, pues si nosotros tenemos bentonita, ¿por qué vamos a comprar, no? Entonces los españoles hicimos igual y cogimos la bentonita de aquí, de Serrata de Níjar, de Almería, que la hemos llamado como bentonita Febes. El nombre de bentonita es un nombre genérico que engloba a un montón de minerales que se llaman también genéricamente esmectitas, y que luego tiene particularidades. La nuestra es una esmectita que se llama montmorillonita. Esta es la composición de la bentonita española. El 92% de esa arcilla es esmectita, es montmorillonita. Un poquito de sílice de distintos tipos, un poquito de cloruros, está muy cerquita del mar, y las emisiones volcánicas de las que parte la arcilla por alteración de la roca volcánica, tiene algo de cloruros, tiene un poquito de carbonatos, calcita, tiene algo de sulfatos como yeso, y tiene uno de los minerales comunes en todos sitios, que son los feldespatos, ¿no? Bueno, esta es la esencia del comportamiento de las esmectitas. Esta es la estructura de una esmectita. Esto es una lámina, que está constituida por tetraedros de sílice, por octaedros de aluminio y por tetraedros de sílice. Aquí viene otra lámina. Estos son astron, en las medidas, las dimensiones, son astron. Esto se puede prolongar indefinidamente, y se puede prolongar indefinidamente. Y el conjunto, hasta donde llegue, en función de las posibilidades de cristalización, forman un cristal. Este hueco es el hueco que ocupa lo que se denomina complejo de cambio. Complejo de cambio que está constituido por cationes, porque las superficies de la esmectita están cargadas negativamente. Entonces los cationes se acercan ahí. Y los cationes se solvatan, se hidratan con un montón de moléculas de agua en su entorno. Entonces, esto ya nos está hablando de cómo se va a comportar. Cuando lo pongamos en contacto con agua, pues va a hinchar, ya veremos las propiedades. Y cuando se acerque por ahí un anión, una carga negativa, va a decir, por aquí no pasas, porque yo soy negativo, por aquí no pasas. Cuando se acerque un positivo, va a decir, pues quédate, porque me viene muy bien quedarte aquí. Y incluso te puedes cambiar por el calcio, que no me importa mucho. Por el calcio me cambio el cesio, te cambio cesio por calcio. O sea, ahora vemos, bueno, y esta es la fórmula estructural, esta de aquí. Vemos que en los tetraedros puede haber sílice sustituido un poco por aluminio, y todos estos entran en la octaédrica, pueden entrar en la octaédrica, y este es el complejo de cambio. Puede tener un problema, que el potasio se meta aquí, se meta en tal cantidad que pega las láminas. Entonces la montmorillonita ya no es montmorillonita, es una hidrómica que se llama hilita. Las hemos estudiado también. Tiene unas propiedades bastante peores que la montmorillonita, pero tampoco hay que rasgarse las vestiduras, O sea, se puede transformar en hilita, pero seguiría valiendo. Pero es una de las principales pegas.
Bueno, para optimizar el comportamiento, indudablemente en los almacenamientos se van a poner o bien en forma de pellets o bien en forma de bloques obtenidos por prensado a alta presión de esas montmorillonitas. Bueno, este es, pues, como aquí, como nos pasará y nos seguirá pasando, no podíamos tener un laboratorio subterráneo, pues tuvimos que irnos a Suiza, a Grinzell, para tener un laboratorio subterráneo, siendo los beneficios mayores para los suizos de conocimiento y para nosotros pagar. Bueno, pues este es el dispositivo que teóricamente y de forma automatizada tendrá un almacenamiento. Aquí tenemos la cobertera de arcilla, aquí tenemos un liner que sirve de guía para introducir las cápsulas, y esta es la introducción en este caso es un calentador, no es una cápsula con elementos reactivos, es un calentador con resistencias eléctricas, que lleva funcionando como 18 años, y otro experimento análogo hay en CIEMAS, que lo veréis cuando sea la visita de CIEMAS, y que el responsable del mismo está aquí, que es Pedro Martín. Bueno, lo que hablaba con la estructura nos da estas propiedades. La conductividad térmica, que es fundamental para que evacúe el calor generado por el residuo, es de 0,6 cuando está seca y de 1,4 cuando está saturada. Tiene una capacidad enorme de succión. La succión es la capacidad de absorber agua. Esa capacidad es tremenda, de 100 megapascales prácticamente. O sea que ponemos la bentonita en el granito y chupa agua. Pero esa capacidad va decayendo a medida que se va saturando, lo que le pasa a una esponja. Cuando está medio llena, pues ya va entrando más despacito. Tiene una permeabilidad, o sea, el paso del agua a través de la barrera de bentonita es de 10 a la menos 14 metros por segundo, a la menos 14. Tiene muy buena plasticidad y viene fenomenal, porque si hay movimientos extraños en el almacenamiento, la plasticidad de la bentonita va a amortiguar esos movimientos para que no afecten al contenedor. Tiene una presión de hinchamiento de 7 megapascales. O sea, tiene una capacidad absoluta para autosellarse, para sellarse contra la pared del granito y para sellarse contra el contenedor. La superficie específica es inmensa, 725 metros cuadrados por gramo. Mirad si tiene superficie para que se retengan cosas en ella. Tiene capacidad de intercambio catiónico también muy alta, de 100 miliequivalentes por 100 gramos, o sea, todos los que decíamos que tenían en ese hueco, pues se pueden cambiar tranquilamente con esa cuantificación, de 104 miliequivalentes por 100 gramos. Bueno, ¿qué le tiene que pasar a la bentonita? Que sea durable, que sus características permanezcan, y va a estar sometida a calor, y va a estar sometida pues a un flujo de sales, porque ella tiene un cierto contenido en sales, en su agua intersticial, ¿no? Entonces hemos estudiado cómo se comporta una bentonita de Cabo de Gata, que está influenciada por un domo volcánico subyacente en Morrón de Mateo, en Cabo de Gata, en Almería, y por el efecto salino del agua del mar junto con el efecto térmico. Bueno, pues el resultado final es que no hemos encontrado ninguna transformación o sea, no hemos encontrado la transformación que podría esperarse a una hilita, a otra arcilla. Tiene capacidad de protección. Este es el bosque de Dunarova, datado en 1,5 millones de años, y vemos que en este valle, bueno, pues la arcilla que recubría el bosque ha mantenido la madera, que podemos ir y cortarla con el serrucho. Luego, la conclusión también es evidente. Aquí tenemos el diapiro, el domo salino de Cardona, 40 millones de años. La capa superficial de arcilla que lo protege, pues le ha favorecido que no se haya ido ya, que no se haya disuelto.
Entonces también son evidentes las conclusiones, son evidentísimas para mí por lo menos. Las arcillas bentoníticas son buenos aislantes hidráulicos, como hemos visto en el bosque ese, mantienen condiciones físico-químicas idóneas para el mantenimiento de materiales lábiles, tienen alta capacidad de retención de radionucleidos, como vimos en el yacimiento de Cigar Lake, rodeado por arcillas y no había tenido ninguna manifestación en superficie, o en Oclo, que pasaba exactamente lo mismo. Las esmectitas son estables en medio granítico, sistemas hidrotermales. Siempre que estudiamos una mineralización en una roca granítica, granodiorítica o de otro tipo, o incluso una mineralización de otros metales, hay las salvandas de los diques, normalmente son arcillas, son formaciones arcillosas, no formaciones, son materiales arcillosos provenientes de la alteración de la roca, ¿no? Y eso pues mantienen ahí prueba de que las cosas no se mueven como pensamos que se van a mover, y que pues no se mueven porque nosotros estamos bebiendo agua todos los días, que está corriendo y normalmente no están ni cargadas de uranio ni cargadas en general de metales, salvo las guarradas que a veces se hacen, pero vamos, que eso son cosas absolutamente accidentales y responsabilidad de quien las hace. La ilitización, tanto por los estudios hechos como por lo que se ha estudiado en yacimientos de esmectitas, pues no va a ser el problema. Por tanto, la barrera de arcilla mantendrá sus funciones durante la vida operativa del AGP. No es fácil lo que estoy diciendo, ¿eh? O sea, luego la determinación, la cuantificación, los parámetros a utilizar, los modelos tanto conceptuales como numéricos, es un verdadero embrollo. O sea, y no se hace de la noche a la mañana un AGP, que es lo que a veces parece que se pretenden por los que mandan. O sea que, bueno, llegamos a la barrera geológica. Aquí tenemos pues una formación granítica. Yo creo que esto es el Berrocal. Entonces tenemos que las posibilidades serían los granitos, las arcillas y las sales. Entonces la función es pues proteger a todas las barreras anteriores, que tengan un ambiente geoquímico idóneo, sobre todo que sea un ambiente reductor, y que intenten retardar al máximo el movimiento de solutos. ¿Y qué requerimientos se le hacen? Pues requerimientos obvios también: que haya una mínima densidad de población en el entorno, que no haya recursos económicos, sea agropecuarios, minerales, hidrológicos, etcétera, que haya una probabilidad muy baja, tanto sísmica como tectónica, que haya una fracturación mínima, no vamos a coger un sitio donde hay una falla activa para hacer el almacenamiento, que haya gradientes hidráulicos y geoquímicos también mínimos, y que el sistema sea sencillo, no nos vamos a ir a lo más complicado que tengamos en el país para hacerlo, ¿no? Bueno, este es el yacimiento de Oclo. Tiene 2000 toneladas de uranio. Yo creo que sigue siendo explotado, o ya fue explotado por los franceses, que exploraron prácticamente toda el África para el uranio. ¿Cómo se descubrió? Se descubrió porque vieron en la fabricación del hexafluoruro de uranio, vieron que había una anomalía isotópica. Jolines, tenemos 0,62 de uranio 235, cuando el contenido normal, natural, es de 0,72%. Indagaron, esto se descubrió en el año 72, indagaron, vieron que las muestras, el uranio procedía de Oclo, indagaron en Oclo y comprobaron que había sitios donde habían funcionado como reactores nucleares naturales. Lo vieron tanto por la anomalía del uranio como por la anomalía de otros isótopos, que la composición, la cuantificación másica, la espectrometría de masas, el espectro de masas de esos isótopos era distinto del espectro de masas del isótopo de estos sitios, por ejemplo en el neodimio y en otros muchos. Así se ha descubierto que esto ha funcionado como un reactor y que ha estado
X tiempo funcionando, cuáles han sido los motivos, etc. Este yacimiento se estudia por todos los métodos posibles como análogo natural desde la década de los 80 y yo creo que se sigue estudiando. Bueno, el yacimiento de Óculo, esa es la historia, son 2000 y pico millones de años, ¿eh? O sea que no es de antes de ayer. Tenemos el basamento cristalino, formado por rocas volcánicas. El yacimiento se forma en la cuenca de Franceville, y empieza por depósitos que son estos, y depósitos deltaicos, que ya sabéis en un delta lo que hay, pues hay arenas, hay un poquito de gravas, hay arcillas. Sobre esos se deposita esta formación a la FB, que ya es de aguas un poquito más profundas y con una gran cantidad de materia orgánica, uranio disperso, etc. El uranio al final, como siempre, como he dicho que pasaba en Cigar Lake, se concentra en la discordancia erosiva entre ambas formaciones, por diferencias de permeabilidad, por diferencias de capacidad redos, por diferencias de porosidad, etc. Siempre se concentra en el sitio donde se puede quedar quietecito y tranquilo. Llega un momento en que esto sufre movimientos tectónicos, porque ha sufrido toda la historia en 2800 millones de años, y se forma una estructura de zonas levantadas, horst, y de zonas hundidas, graben, ¿no? Y bueno, pues se nos inclina el yacimiento. Se nos inclina el yacimiento y hay zonas que son los puntos estos, donde la concentración de uranio es altísima y se produce, no sé por qué, un enriquecimiento de alrededor, por los cálculos que han hecho, de alrededor de un 3% de uranio 235. Está en las condiciones idóneas para empezar, si no tiene venenos neutrónicos cerca, está en las condiciones idóneas para empezar las reacciones de fisión que se producen, y luego ya sigue todo evolucionando hasta nuestros días con la alteración supergénica. Esta es la cantera donde parte del yacimiento se ha explotado a cielo abierto, pero otra parte se ha explotado en profundidad en pozos. Este es un sarcófago que se le ha hecho a uno de los reactores como bien de la humanidad y también como reserva para estudios posteriores. Y este es otro de los reactores que ya veis, indudablemente durante el tiempo de fisión, temperaturas, presiones, etcétera, a todo la radiación a que ha sido sometida la roca, las temperaturas, las presiones, superan con mucho la que va a sufrir el entorno de un almacenamiento geológico. ¿Y qué se ha descubierto ahí? Pues se ha descubierto lo que decíamos para la uraninita, que los actínidos, tierras raras y demás, los que encajan en la red de la uraninita se han quedado y allí han muerto. Que han migrado algunos, pero han migrado en un entorno entre 10 y 20 metros, como los niobios, los molidenos, los tecnecios, etc. ¿Y dónde se han quedado? Pues retenidos en arcillas, retenidos en oxidróxidos de hierro, en circones, en apatitos, en minerales neoformados, porque las temperaturas y presiones han sido suficientes para que se formen nuevos minerales. Y sin embargo, pues ha habido otros que han migrado más, pero del orden de los 100 metros, como los grases, criptón, xenón, rubidio, cesio, etcétera, los que se retienen peor. Bueno, y llegamos a los procesos. Esto es lo que va a pasar en el almacenamiento. Y digo lo que va a pasar porque la experiencia y los ensayos que estamos haciendo y que se han hecho, pues nos dicen que así va a funcionar. Se instala la barrera y empieza la hidratación por la succión que tiene, pero esa succión va disminuyendo a medida que se va saturando. Se empiezan a disolver las sales que tiene y se empiezan a concentrar, pero cuando esa concentración llega a un punto, por gradiente de concentración, esas sales que se han concentrado empiezan a difundir en sentido contrario.
Y pensamos que la saturación tiene ahí un amplísimo margen. Entre 20 y 90 años se conseguirá la saturación total, ¿eh? No podemos ser mucho más exactos. El experimento de Grins, el experimento de Ciemat, lleva 18 años, como he dicho, no está saturado totalmente. Está alrededor de un 97, 96, 97%. Se homogeneizará el agua intersticial de la bentonita. Eso en años. Y en la interfase con la cápsula tendremos evaporación del agua por el calor. Si las temperaturas llegan a los puntos de posibilidad de evaporación, se precipitarán nuevas fases minerales, se producirá la radiólisis del agua y generación de agentes oxidantes. Y en el estado ya de barrera saturada, o sea, después de los 100 años, pues empezará un flujo contrario, pero difusivo, con los coeficientes de difusión que antes os decía, ¿no? Difusivo porque por el gradiente de concentración entre la concentración del agua intersticial y la concentración del agua granítica. Es mucho más alta la concentración química del agua intersticial que la del granito. Por lo tanto, comenzará a difundir hacia el granito. Y se equilibrará el agua granítica con el agua de la arcilla. Pero el tiempo puede ser cuasi eterno. El tiempo puede ser cuasi eterno, ¿no? Ahí está ese número por cálculos, pero hay mucho que hacer más, ¿eh? En la interfase bentonita-cápsula, ¿qué pasará? Pues que empezará la corrosión, si es que empieza, ósico-anósica, con la formación de los minerales que antes veíamos de alteración del acero. Se generarán gases y se difundirán o quedarán atrapados. En función de... Esto puede ser un problema que tiene que estudiarse. Por eso digo que las cosas parecen fáciles, pero no son nada fáciles. Nada fáciles. ¿Cómo se van a difundir los gases? ¿Pueden llegar a presionar al agua de la bentonita? Bueno, muchos problemas, ¿eh? Muchos problemas. Entonces, el agua intersticial bentonita granítica con hierro en disolución tendrá hierro en disolución, lógicamente. Hemos dicho que la vida mínima del contenedor serán 1000 años. Luego, si son 1000 años y empieza a alterarse, que yo creo que no, pero bueno, empieza a alterarse el combustible, pues empezarán a salir radionucleidos y se empezará todos los procesos de sorción y de migración, o sea, de salida de los radionucleidos hacia el granito. Pero no lo tienen fácil, en general. Estos son los procesos que valen para todos los elementos, en el transporte en un medio poroso y en el medio acuoso, para todos. Pues habrá radioelementos que se equivoquen de camino y entren por poros que están cerrados. Es parte que se detrae del flujo de iones que van con el agua. Habrá algunos que tengan un tamaño tal que no puedan pasar. Habrán otros que, como decía con las mestitas, con las mormonitas, que dicen, no, por aquí los negativos no pasan y no pasarán, que es la exclusión aniónica. Era la filtración molecular. Aquí tenemos la absorción física, o sea, en un sitio donde hay una vacante, pues llega otro y dice, oye, aquí hay una silla libre, yo me siento, y se sienta. Es también algo que se retrae del flujo con el agua. Otros intercambiarán en ese complejo de cambio con los iones de cambio. Otros entrarán, los que caben, los que tienen un radio iónico, una electronegatividad semejante a los que hay en el mineral, pueden entrar en ese mineral, que es la mineralización. Y otros, cuando se sobrepase el producto de solubilidad de esos iones, pues precipitarán como nuevas fases minerales. O sea, no tienen un camino fácil. Bueno, esta es una expresión de lo que acabamos de decir. Básicamente, en algún momento y por alguna fractura, si es que así existe y se puede viajar por advección.
Pero el proceso de transporte fundamental será la difusión tanto en la bentonita como en el granito. La propia bentonita puede producir coloides a los que se adhieren algunos iones y pueden transportarse con él. Lo que pasa es que como son gorditos, les va a costar trabajo pasar por muchos sitios. Otros pueden asociarse a coloides orgánicos, que es muy, sobre todo en el uranio tiene especial afición por lo orgánico, por su carácter reductor. Y puede ir transportado entonces el uranio y muchos, con coloides orgánicos. Pero habrá muchos, como hemos dicho, que se atascan en un poro que no tiene salida, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos, imaginémonos que son las cápsulas con el uranio, con el residuo, con el combustible. No es igual, indudablemente que no es igual, pero aquí tenemos un filón de pez blenda, un filón de pez blenda, un filón de cuarzo relleno por eso. Muchos millones de años. Muchos millones de años. La protección que tiene es la que le ha dado la naturaleza, la que le ha dado la roca. Y ahí está. Otro de los inconvenientes de los que he hablado, la materia orgánica, como tiene carácter reductor, si llega ahí un uranilo o alguien que tenga sensibilidad a redos, pues ahí se queda con la materia orgánica. Mirad, esta es una monacita, es un fosfato de torio. La monacita se ha alterado mucho, pero el torio se ha quedado como hidrolizado y está prácticamente morfizando la monacita. Esto es una salida de agua de mina ya explotada. Está haciéndose ahí un depósito de oxidróxidos de hierro. El contenido de uranio en el agua es de 0,006 miligramos por litro. Esta es la estructura de los oxidróxidos de hierro. Son laminillas que se entrelazan y forman verdaderas masas prácticamente impermeables. Este es el contenido de uranio en los oxidróxidos de hierro. La diferencia parece notable. Este es el mecanismo fundamental de transporte a lo largo de la barrera de arcilla y de la geosfera, la difusión. Estos son fisuritas en las pizarras mineralizadas de Salamanca, de Ciudad Rodrigo, Salamanca, y que ese halo es lo que ha difundido el contenido de arcilla en la pizarra. Esto me parece que es una moneda de 1 euro. Esto tiene millones de años, 10 millones de años, vale. Este soy yo, ahí machacando las piedras. Aquí no hemos podido calcular la tasa, el coeficiente de difusión, no lo hemos podido calcular aquí, porque no tenemos bien establecido la edad en la que se produce la mineralización, pero sí que se han establecido usando este mismo fenómeno de improntas o de cristales, por ejemplo, de pirita que se difunden a lo largo en su entorno en un granito, y el coeficiente de difusión es parecido a lo que incluso se han medido en laboratorio, de 10 a la menos 14 metros cuadrados segundo. Aquí tenemos el efecto de la oxidación y de la reducción. El uranio se mantiene aquí, el uranio u otros metales se mueven por las zonas oxidadas. Y aquí tenemos otro de los muchísimos inconvenientes que hay para que vaya lo disuelto al agua y se transporte por el agua. Si se encuentran con acomplejantes silicatados, pues se formarán estos preciosos minerales que son silicatos de uranio y cobre, de uranio y magnesio, de uranio y calcio. Si se encuentran con aniones fosfato, pues tendremos estas autonitas. Estas son de casi tu pueblo, de Don Benito, Badajoz, y luego tenemos las torbernitas. O sea, tenemos
como 10 o 12 especies de fosfatos, 10 o 12 de silicatos, tenemos arseniatos, molibdatos, o sea, la afinidad que tiene por todos estos complejos aniónicos, pues la tenemos en su mineralogía. Bueno, este es el berrocal en el que empezábamos a estudiar cómo se comporta un granito a una profundidad equivalente a la de un AGP. Empezábamos a estudiar por los años 80 y tantos. ¿Y de dónde nos tuvimos que ir? Porque empezaron a decir que estaban metiendo allí plutonio, que no sé qué, que los niños, que el médico, Nos tuvimos que ir porque nos cortaban con piedras gordas los caminos para acceder. Eran proyectos comunitarios pagados por la Unión Europea, bueno, y nos tuvimos que ir. Pues nos fuimos. Pero lo malo que estábamos haciendo era esto: saber cómo es el agua a 500 metros de profundidad, saber cómo se mueve, saber cómo se transportan elementos. Y en esto, que es la mina de uranio ya explotada, pues analizar cómo se movía el uranio, el poquito uranio que quedaba. Solo encontramos en la zona mineralizada 109 ppb. Y mira, estas son las líneas de flujo. Aguas abajo, en el arroyo de la Tarica, que estará como a 100 metros, pues menor que 10 ppb. En las zonas reducidas en profundidad, menor que 10 ppb. O sea, nada. Del orden del uranio del agua de mar. Y este es otro ejemplo magnífico del yacimiento de Kungarra en Australia. Esta es la mineralización de pezblenda o uraninita. Esta es una falla importante, está en unos esquistos. Estas son las líneas de flujo. Y mira, esta es la zona de silicatos de uranilo. Esta es la zona de fosfato de uranilo. Y esta es la zona de arcillas con uranio atrapado. Mirad la escala. La dispersión, poco más de 50 metros, 100 metros. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Y por último, esta es una evaluación realizada por Enresa del comportamiento el comportamiento y la seguridad a largo plazo, utilizando un complejo sistema de códigos numéricos integrados para el análisis acoplado de todos los procesos que sabemos que se van a producir, utilizando los datos, los parámetros que hemos visto de los estudios en granitos, de los estudios en laboratorios. Pues mirad, al final, este es el límite, el criterio de seguridad del Consejo de Seguridad Nuclear. 10 elevado a menos 4 Sievert año a la persona crítica del escenario de referencia. Y este es el total de radiación que va a salir del almacenamiento. Esto nos corrobora, o al revés, los análogos corroboran este resultado. Por fin termino diciendo que ojalá creamos un poco en lo que es el conocimiento científico, porque yo no he expuesto aquí mucho conocimiento científico, he expuesto el conocimiento básico que nos enseña nuestra propia naturaleza. Pues con esto que se haga, que estoy casi seguro que nadie lo veremos, no sé si los más jovencitos verán un AGP en este país, pero ojalá que sea así y que mantengamos nuestro entorno, nuestro país, nuestro planeta tan bello como es y como lo hemos disfrutado. Muchas gracias por vuestra atención y nada, ¡feliz Navidad! Sí. ¿Yo? Sí, Pepe. Sí.
verdad es que los argumentos que ha dado son contundentes para asegurar la contención del recurso radioactivo. Yo quería preguntar un poco en términos económicos con respecto a esa cifra de 1000 años. ¿Cuál es el coste que tiene a lo largo de 1000 años el almacenamiento en una AGP con relación a lo que cuesta una central nuclear? Ahí me pillas de pleno. No es tu... Me pillas de pleno. Pero vamos, yo creo que... Bueno, no te puedo contestar, pero vamos, yo creo que el coste de la construcción, dice, y del mantenimiento. El mantenimiento al final es mínimo. Al final es mínimo, se mantiene por sí solo, ¿no? Pero de la construcción no sé qué proporción. ¿Tú tienes idea? No, yo lo que quería decirle a Pepe es que conceptualmente una AGP se construye para que una vez finalizada su construcción no tenga mantenimiento. No tenga mantenimiento. Sí, claro. Es una estructura pasiva. Se mantendrá, o se piensa que se mantendrá un programa de vigilancia radiológica ambiental durante los primeros 50 años para verificar que en el entorno no se recibe ninguna carga radiológica procedente de ese AGP, pero una vez verificado eso, se considera que eso es como si tienes una mina profunda sin explotar, pues mientras tú no hagas un túnel y no lo saques al exterior o no haya una explosión, aquello va a permanecer allí. Es la estabilidad geológica más toda la serie de barreras que Pedro nos ha explicado la que garantiza que eso no necesita ningún mantenimiento. Y respecto al coste, pues uno de los conceptos que todos pagamos en la factura de la luz, del kilovatio hora, que nadie entiende cómo es, pero uno de esos conceptos es precisamente lo que pagamos para que Enresa tenga unos fondos que permitan su mantenimiento ahora y la construcción futura del AGP. Sí, efectivamente. De Enresa prevén el coste de construir eso. Que ya está pagado. Y hay un fondo económico importante, no me sé las cifras, pero hay un fondo que incluso uno de los problemas que tiene Enresa es el problema de cómo invertir ese dinero. Porque es un dinero importante y evidentemente no lo van a tener muerto. Ahora, tampoco se van a arriesgar a hacer inversiones ruinosas, no para quedarse después sin dinero. Muy bien, muchas gracias. ¿Ya no me preguntas? No, gracias, no. ¿Tu pregunta? Salía totalmente de yo creo, es que hace poco, haciendo un trabajo, yo en esto no tengo ni idea nada más que por cierto, que a mí la radiación que me deje como tú. Porque, bueno, estuve viendo para hacer un trabajillo, que ahora os explicaré para qué es, hablando sobre la fusión y la fisión. Entonces, yo sé que la fusión sería el ideal para olvidarnos un poco de la radiación, por lo que he leído, es tan complicado llegar a ese punto para que, digamos, desaparezca la fisión y sea la fusión la que... No sé si esta pregunta viene a cuento. No, viene a cuento, sí. Vamos a ver, yo creo que la fisión no tiene por qué desaparecer. Yo, personalmente, creo que hay que mantener todas las capacidades que tengamos para tener suficiente energía, incluso para poder vender energía si podemos, etcétera. O sea que no estaría en contradicción. Ahora, si se logra la fusión, pues ojalá, pero también va casi tan para largo como el AGP aquí en este país. Casi tan para largo o más. Mirad, el tema del AGP es tan duro que lleva en bypass 12 o 13 años. En bypass. Tanto es así que la gente que ha estado trabajando y ha continuado y ha salido al exterior y ha visto dónde no nos hemos quedado, dónde hemos retrocedido con respecto a lo que han avanzado otros, vamos, que se te cae el alma a los pies. Y esto es igual
que todo lo demás. Mira, cuando me jubilé, pues la gente, oye, va a empezar un proyecto magnífico, vamos a almacenar CO2 en la roca. Pues ese proyecto ha durado un par de años, o menos. Sí. Ha desaparecido. Pero es que eso yo lo llevo viviendo desde mis 18 años que empecé a trabajar en la antigua Junta de Energía Nuclear, prospectando yacimientos. He visto, pues eso, periodos de como mucho 10 años, que al final se los han cargado porque llega un iluminado y dice, oye, que no nos interesa. El Plan Nacional del Uranio no duró más de eso. En USA, pues bueno, pues está muriéndose. Vendrán los canadienses a seguir explotando los yacimientos de Ciudad Rodrigo, etcétera, etcétera. Dices, bueno, pues nada. ¿Qué nos queda? Pues la conformidad de... ¿Qué piensas? Sí. Que es todo política entonces, ¿no? Que son los políticos... Es el principal escollo. La volubilidad de los políticos en función de los resultados electorales. Y que me perdone alguien si es que ofendo a alguien, pero que eso es lo que creo firmemente, vamos. Una cuestión nada más. Si he entendido bien, un almacenamiento de este tipo alcanza los 10.000 años, o se pretende que es seguro si a los 10.000 años las emisiones que superen la barrera de los 400 o 500 metros de roca superan la cifra que tenemos, una cifra natural de radioactividad en la roca habitual, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre con lo que hay en el interior? ¿Qué cifra de radioactividad tiene? ¿O cuánto se podría considerar que alcanza la radioactividad, el nivel básico de radioactividad en los residuos, digamos, almacenados? Pues eso... El tiempo, eso es calculable, perfectamente calculable por los periodos de semidesintegración, ¿eh? Y algunos periodos de semidesintegración son cuasi eternos. Por ejemplo, el del uranio, el del plutonio es bastante más pequeño, el del americio son radionucleidos de una vida relativamente corta, de los 100.000, 200.000 años, algo así, pero eso se puede calcular con suma facilidad, ¿eh? Alcanzar el nivel de un yacimiento de uranio, pues cuando estos que yo he mencionado, los que se mueven desaparezcan del almacenamiento, como el yodo, como el cesio, como el estroncio, pues prácticamente no queden allí, pero que son vidas muy largas, ¿eh? Son vidas muy largas. Pero no va a sufrir, como he dicho en Oclo, no va a sufrir el campo próximo del almacenamiento más actividad que la que ha sufrido la roca de contención de los reactores de Oclo. Ni más presión ni más temperatura, ¿eh? Eso es un referente que yo creo que es importante, ¿eh? Hay otra cuestión que no se ha citado en la charla, lógicamente ha sido técnica y muy satisfactoria, la verdad. Pero a mí me interesa fundamentalmente el factor humano. Los seres humanos pueden acabar con cualquier esquema, con cualquier teoría, con cualquier proyecto. Y digamos, algo valioso en sí, como es un material radioactivo, almacenado a 500 metros o a 400 metros, es un imán que va a atraer mucho la atención de la gente. ¿Habéis pensado en alguna barrera? Sí, porque... ¿Alguna barrera contra humanos? La barrera para la intrusión humana, pues es la situación, pero vamos, las tendencias internacionales, pensando en que precisamente el residuo no es un desecho, sino que el residuo tiene un valor, porque aquí en España, porque no se quiere, porque no se puede, no se reprocesa, pero tiene un contenido energético el propio residuo que puede ser reutilizado. Entonces, la intrusión humana, como yo me imagino que nuestras generaciones posteriores sabrán lo que nosotros sabemos y mucho más, tendrán capacidad para entrar y extraer lo que les interese. O sea, eso
A eso están abiertos, o sea que los productos almacenados puedan volver a extraerse. En esas tendencias anda la comunidad internacional que trabaja en estos temas pensando en esa posibilidad. Sí, no, lo digo porque quizá quien acceda a esos materiales sea quien no debiera, o sea, ponga en peligro pues, a las personas. Bueno, yo lo digo porque, no sé si conocéis, el proyecto del reloj de los 10.000 años. Hay un proyecto en este mundo, o sea, lo podéis ver en internet, se construye y debe estar ya empezando a funcionar un reloj que va a durar 10.000 años. 10.000 años. Digamos, es pensar que nos retrotraemos al final del Neolítico. Y lo han instalado en la cumbre de una montaña en Estados Unidos, en el estado de Colorado, Colorado me parece, a una altura de unos 3.500 metros, que es una barrera. Subir a una montaña de 3.500 metros no se hace todos los días. Bueno, pues muchas gracias. Pedro, por favor. Está claro que en España, una vez que se ha tomado la decisión de construir el ATC, el almacenamiento temporal y no el ATP, y que la duración del ATC se está proyectando para 100 años, pues como muy bien has dicho en tu exposición, parece que el AGP está postergado para dentro de un siglo o más o menos. En Holanda parece que la decisión ha sido parecida, porque también tienen ya un ATC, un almacenamiento temporal construido. Pero ¿hay algún país que tú conozcas en el que se haya iniciado la construcción de un AGP real o que estén en ciernes de hacerlo? Los americanos tienen uno en las sales de... Salt Lake. No. En Nevada, y tienen para residuos de armas nucleares, de armamento nuclear, eso es. Y lo tienen y está funcionando. Los finlandeses tienen las centrales, el de baja y media actividad, el ATC, y están construyendo el AGP, porque un AGP no se construye en 2 días, o sea, porque los 60 años es tiempo para pensar, meditar, trabajar, desarrollar tecnológicamente el proceso, conocer intensamente las cualidades de los distintos materiales. Es que nosotros estamos en la A del abecedario, porque hemos estado como 10 años trabajando en el asunto, ¿no? Más o menos, 10 años. Y a los 10 años nos cortan. Nos cortan y casi es peyorativo el haber trabajado o el trabajar. Digo peyorativo no para Enresa, no para la gente que trabaja con nosotros, peyorativo para políticos. O sea, fíjate si es significativo el cambio de nombre de la Junta, joder, por el amor de Dios, que no hace daño a nadie que se llame Junta de Energía Nuclear, que la CEA en Francia se llama Comisariado de la Energía Atómica, que se inicia hasta que se termine. O sea, no se hace en 2 días un AGP. Entonces, las líneas de trabajo iniciadas, no sé en qué año, pero hace años, en eso, pues los 80 y algo, que empezamos con la comunidad y demás, siempre nos incorporamos tarde. En este país tenemos arrancadas de caballo y paradas de burro viejo. Es así siempre, es así siempre. Desgraciadamente para todos nosotros, o sea, no es que... Sí, y además en Suecia también están haciendo ya otro AGP, los últimos por delante. Bueno, los franceses en Bure, vamos. En Bure ya trabajando, es que... o sea, los franceses que tienen 54 centrales nucleares y que realmente tienen residuos radiactivos, vamos, son los que lo tienen clarísimo. O sea que, de hecho, cuando sigues yendo a conferencias o a congresos internacionales y te dice, pero ¿cómo habéis abandonado el AGP? Nadie se puede explicar por qué España ha abandonado el concepto de AGP y que nos hemos quedado con el ATC y que ya no podemos ni siquiera presentarnos a proyectos
Lógicamente, los investigadores, si la línea de investigación por la que tú estás trabajando te la cortan y no la financias, pues lógicamente tú no puedes trabajar. Es así de crudo. O sea, nosotros hemos empezado, te cortan la línea, pues ya está, pues ya no trabajamos en el AGP. Ahora que ya, vamos, tienen que empezar a licitar ya el ATC ya, eso sí, hemos estado pensando dónde vamos a instalar el ATC, dónde lo vamos a instalar, los políticos llevan pensando 7 años dónde vamos a colocar el ATC. Lo deciden en diciembre del 2011, lo deciden en el Parlamento, ellos deciden dónde se coloca el ATC, y ahora en 2 días quieren que esté todo hecho, pero terminado, caracterizado. O sea, la presión es brutal, la presión que están metiendo ahora mismo los políticos para que esté terminado el ATC, cuando ellos han estado pensando 7 años dónde colocarlo. O sea, es un país de broma, es un país de risa en el que vivimos, es absolutamente caótico. Y ahora, cuando ya tienen decidido que efectivamente el ATC ya está ahí, ahora es cuando volvemos otra vez y ahora nos empiezan a decir que hay que retomar el tema del AGP. O sea, cuando llevamos 12 años parados, los investigadores que hemos empezado, que nos hemos formado en el extranjero, que sabíamos trabajar en el AGP y que lo hemos parado hace 12 años, ahora nos vienen diciendo a nosotros otra vez que tenemos que que tenemos que volver a empezar. Y dices, bueno, es que es un país, es que no hay norte, o sea, no hay norte. Aquí la brújula nuestra va dando bandazos y así vivimos. El RESA, en el 5º programa marco para el año 90 o por ahí, presentó para el Parlamento, la aprobación del Parlamento, el ATC. Bueno, pues la decisión que se tomó, la sapientísima decisión, fue la de no tomar decisiones. Y esa fue la decisión, de aplazar todo. Aplazar para 10 años, aplazar para... Ese es el... Pepe, ¿querías? Sí, te quería preguntar, con la experiencia que ya tenéis en todos estos estudios geología. En España hubo un derrame en superficie de isótopos radiactivos, en Palomares, ¿no? Claro, entonces unos isótopos se van transformando en otros, uno tiene una vida media corta, otro tiene una vida media larga, unos son solubles, otros no. ¿En RES ha hecho algún estudio del estado actual de diseminación ya de estos productos? Hay tesis hechas ahí. Hay tesis hechas ahí, hay un estudio epidemiológico. Siguen pasando por CIEMAT para reconocimientos. Yo personalmente he trabajado con esos materiales, por eso he trabajado casi con todos, con el plutonio, con el americio, y hay algo, pero eso... estas cosas además es que no son transparentes nunca, pero yo creo, sinceramente, que eso está acotado, el entorno donde puede haber todavía algo, porque la gran parte se la llevaron los americanos, se la llevaron, pero quedan residuos particulados, ahí, y está acotado, o sea, eso está acotado. Yo creo que lo ha comprado, creo que lo ha comprado CIEMAT, pero no estoy seguro. Creo que lo ha comprado y está vallado. Hay una pequeña finca que tiene todavía algún residuo, que está acotada por el CIEMAT, la ha comprado, como dice Pedro, el CIEMAT, para evitar que nadie pueda especular, porque aquello al fin y al cabo está en una zona próxima a la playa de Palomares, que es una zona potencialmente urbanizable y con un valor turístico. Y entonces para evitar que alguien pudiese comprar esa finca y construyese allí cualquier cosa y lo que haya debajo, pues miramos para otro lado, pues se ha pero esos isótopos que a lo mejor se han transformado en otros más solubles no pueden estar ya diseminados por... No, y mira, hay un programa de vigilancia permanente que todavía dura y durará muchos años del CIEMAT sobre esa zona. Y de hecho, de la población afectada de Palomares, que se definió cuál eran todas las personas que podían haber estado en contacto con esos radionuclidos, y esa población fue sometida a exámenes médicos desde el principio, y todavía queda una población de 80 personas desde entonces que sufren análisis periódicos en el CIEMAT de tipo radiológico para ver si han generado alguna enfermedad debido a eso. ¿Y se sabe si han generado algo? Pues de momento no. No es que no se sepa, es que no lo han generado.
Porque yo he trabajado con ellos, con esas tierras he trabajado yo, ¿eh? El estudio Y aquí me tenéis. que se ha hecho en Palomares no ha detectado ninguna incidencia de casos de cáncer superior al de zonas similares. ¿Cómo está el estado de aquello que tiraban los ingleses, los residuos ahí enfrente de La Coruña, por ahí en la fosa aquella? Ya no lo tiran, pero estuvieron tirando hace años. Sí, en la Sí, fosa pues, marina, eso cuando había eran estas... residuos de baja actividad, no era lo que se ha referido. Pero... Estos eran, bueno, pues como esas ideas... que a lo mejor el que las tiene y que las dice, pues le parece que es algo tremendo, pues mandarlos al sol, mandarlos o meterlos en las profundidades del océano, pero vamos, radicalmente lo cortaron con rapidez, o sea, no, porque es absurdo, ¿no? Porque es absurdo. ¿Eso representar un peligro puede representar que se rompan contenedores? Es que yo, si te digo la verdad, es que no sé ni lo que tiraron, o sea, esa es la pura realidad. Pero, mira, el factor de dilución que tiene el agua marina, pues es que al final la radiactividad no es tan mala. O sea, si yo me someto a la radiactividad constante de fuerte intensidad, pues sí, seguro que me muero. Pero la radiactividad ambiental, la radiactividad que yo he sufrido, llevo 40, vamos a ver, no quiero con eso poner ejemplos absurdos, ¿no? Pero yo he estado 43 años trabajando y siempre rodeado por radiactividad. O sea, entonces, el miedo tan tremendo, me parece un poco irracional. O sea, indudablemente hay que tener toda la normativa, y yo creo que es la faceta industrial, que tiene una normativa más restrictiva en cuanto a normas de seguridad que ninguna otra, pero con grandísima diferencia. Cuando vayamos al Cabril, donde hay almacenados residuos de media y baja, que realmente es casi nada y que no sale nada, pues veréis las medidas que os ponen, que si el contador, que si no puedes pasar con esto, que si, o sea, no hay otro, yo creo, campo de la actividad humana que tenga unas medidas de seguridad como lo nuclear. Y luego, pues efectivamente, que es que no es tanto. Mira, a lo nuclear se le echa la culpa de todo el catástrofe, de toda la catástrofe de Fukushima, ¿no? Y sin embargo, no ha habido ni un muerto debido a ese accidente, ni uno. Ni siquiera los que intervinieron para remediar los problemas de sobrecalentamiento de los reactores que se habían quedado sin refrigeración. O sea, es que, y en general, es que es intencionada la desinformación que se transmite, intencionada. Por eso nos tuvimos que ir del Berrocal. Y desde ese tiempo, pues casi no he vuelto a comprar una prensa escrita. ¿Por qué? Porque veía la cantidad de mentiras que estaban diciendo sobre lo que hacíamos. Eso es lo que yo pienso, ¿eh? Y creo que cualquier país debe decidir libremente, la población y sus autoridades, aquellas formas que quieran de producción de energía eléctrica. Y si no quieren lo nuclear, pues que no lo quieran. O sea, yo no abogo por lo nuclear, pero pienso que es una estupidez el no utilizarlo, ¿eh? Ojalá las renovables tuvieran capacidad para todas las necesidades puntuales que tiene toda la industria. Ojalá. Pero parece ser que no es así. Yo quería comentar... Bueno, la última, por favor. Un momentito. No, yo un poco por la conclusión que he llegado por lo que ha estado explicando en la ponencia de los AGP, que parece que es más seguro el tema de lo que es un cementerio a largo plazo que lo que es decir lo que es una central nuclear. ¿Cuántos se hacen? Sí, posiblemente sí, pero ¿cuántos accidentes hemos tenido de central nuclear? A nivel de lo que dices tú de la exposición de la radiactividad, yo te puedo comentar, por mi caso particular y por el caso que conozco, que ha habido enfermeras, pero depende de la dosis. Claro, Ha habido enfermeras claro. Que
han estado trabajando, no se han estado trabajando con productos radiactivos, pero sí que han estado contiguas en una sala de rehabilitación, contiguas a una cabina de rayos, y a través al cabo de los años, de muchos años de estar trabajando en La Paz, pues como no estaba aislada suficientemente en la cabina, pues en el piso de abajo donde estaban trabajando, pues muchas de esas enfermeras han sufrido cáncer. Bueno, vamos a ver, ¿qué isótopos se utilizaban? No lo sé, yo te puedo decir... No, eran rayos X. Rayos X, rayos X. Quiero decir, serían poca o baja, depende del tiempo y de la cantidad de... Lógicamente con el tiempo, mira, lógicamente con el tiempo se han ido aumentando las medidas de seguridad. Recuerdo que cuando empecé a trabajar bien pequeñito en Oliva de la Frontera, de Badajoz, la gente nos veía, los mineros, y nos pedían esas piedras bonitas que teníamos de minerales, porque decían, se extendió la voz, de que si las llevaban en los bolsillos curaban el reuma. Desde entonces hasta ahora, el cambio de las medidas de seguridad ha sido tal que bueno, que no se puede comparar, Y en el caso de la aplicación médica, que indudablemente ha habido y habrá algún accidente, pero las medidas de protección que actualmente se ponen no son las que había, o sea, eso está claro. Fíjate, si es así, que ya no nos hacen ni una radiografía, ni aunque la necesitemos casi, ¿no? Que también me parece un poco exagerado, pero bueno. A mí eso me es. van a hacer una, pero no, el tema es que yo cuando tenía 19 años, en los años 83, me radiaron pues en el 12 de octubre, pues para curar un cáncer a base de cobalto. La dosis no lo recuerdo, en el informe tampoco viene. Y entonces, al cabo de los 20 años, las mismas radiaciones que me curaron el cáncer me han producido un cáncer de tiroides. Que al final me operaron de tiroides, que no estaba yo convencido de que me quitaran el tiroides, pues no me molestaba demasiado, pero los otorrinos de La Paz me comentaron de que tenía mucho riesgo de que, como había estado expuesto a radiaciones hace 20 años, podía tener cáncer de tiroides. Efectivamente lo quitaron, no lo analizaron y había un carcinoma microscópico encapsulado dentro del tiroides que me quitaron. Y también me convencieron los otorrinos porque decían que habían operado a alguna gente que estuvo expuesta en el accidente de Chernobyl de tiroides precisamente por eso, que al tiempo de estar radiado, pues el ser humano pues, desarrollaba ese que sí, que pueden pasar, y errores y accidentes, eso es segurísimo, o sea, que no es que... Bueno. Bien, perdón un momentito. En efecto, en abril vamos a ir, todavía no se ha promocionado, a ver el organismo, el CIEMAT, aquí en Madrid. Pero en el mes de enero, lo digo porque todavía hay 7 u 8 plazas, si alguien quiere ir, vamos a ir a la finca del Cabril, es decir, el lugar donde se archivan, y lo he dicho mal. Sí, bueno, se almacenan. Donde se almacenan los residuos nucleares, y vamos a ir con mucha ilusión, de paso veremos Córdoba. Entonces, si alguien está dispuesto a sufrir radiaciones, puede venir. Muchas gracias, Pedro. Esto es un pequeño recuerdo de tu paso por aquí. Muchas gracias a vosotros. Yo le doy las gracias a los componentes de la Junta Directiva de la Universidad Popular porque hacen un trabajo inmenso y me parece fantástico. No, gracias a vosotros, porque esta conferencia parte de conversaciones con la cerveza en el bar con Rodrigo. Bueno, ¿y vosotros qué hacéis? Pues trabajamos en un tema jorobado de los residuos. ¿Por qué no nos contáis algo? Pues bueno, el bueno es por vuestro ejemplo y por el ejemplo de los demás ponentes.